Hola amigos, vamos a ver cómo se calcula y por qué es así el perímetro y el área de un polígono regular ya. Bien, ¿y qué es un polígono regular? Es un polígono que tiene todos sus lados iguales. Por ejemplo, el triángulo equilátero es un polígono regular. El cuadrado es un polígono regular. A esos ya vimos cómo se les halla el área en el video anterior. Bueno, y si es un polígono de 5 lados, se llama pentágono. Si tiene 6 lados, hexágono. Siempre regular. Estamos hablando de que sus lados sean siempre iguales. Acá tenemos dos dibujitos. Un pentágono regular, supuestamente sus lados son iguales. Y un octógono. ¿Sí? Los nombres son pentágono si tiene 5, por penta. Hexa de 6, hexágono. Hepta, heptágono de 7. Octo, octógono y así sucesivamente. Pero si no quieren recordar esos nombres, es más fácil. Polígono regular de 5 lados, el pentágono. De 8 lados, el octógono. Bien, y vamos a entrar en cómo se calcula su perímetro. El perímetro es muy sencillo. Si todos los lados son iguales y el perímetro es la suma de todos sus lados, es simplemente multiplicar la medida del lado, que es L, por N, siendo N la cantidad de lados. Por ejemplo, en el pentágono, N vale 5 y L la medida de su lado. Si el lado midiera 10 y tiene 5 lados, 10 por 5, 50, o sea que el perímetro sería 50 unidades. En el octógono, si el lado midiera 5, y como son 8 por lados, 8 lados, 8, 5 por 8, 40. Así que así simplemente es el perímetro. Bien, ¿y el área? Bueno, acá tenemos las fórmulas de área. Para eso, para poder entrar en las fórmulas de área, tenemos que definir qué es el apotema de un polígono regular. Bien, vamos a marcar el centro de ambos polígonos regulares y vamos a unir. El centro es el punto que equidista de todos los vértices. Es más, sería, si ustedes pinchan ahí con el compás, es el centro de la circunferencia circunscripta, o sea, la circunferencia que pasa por todos los vértices. No la voy a dibujar, pero sí la voy a dibujar, pero más o menos, porque a manito, una cosa así. Acá estaría, bueno, pasando por los vértices. Vamos a hacer los vértices un poquito más gordos. Esa sería la circunferencia circunscripta. Ahí está. Más o menos. Bueno, media chueca, pero es lo que hay. Bien. Y vamos a unir el centro, que es el centro de la circunferencia y el centro del polígono regular, con cada uno de los vértices. El apotema del polígono regular es la distancia que hay entre el centro de la figura y el punto medio de uno de sus lados. Esta es la apotema. Acá o acá. Podríamos haberla dibujado en cualquiera de los demás triángulos. También coincide con la altura de ese triangulito que se forma ahí. De este triangulito. Y vamos a recordar lo siguiente. Como el polígono es regular, o sea, como todos los lados son iguales, esos triángulos en que queda dividido son todos iguales. Acá, como es un pentágono, como tiene 5 lados, son 5 triángulos iguales. Acá, como es un octógono, tiene 8 lados iguales, tiene 8 triángulos iguales. Quiere decir que si yo hallo el área de uno de esos triángulos y lo multiplico por la cantidad de triángulos, me da el área total del polígono regular. Entonces, ¿cómo se hallaba el área de un triángulo? El área del triángulo, vimos en el video anterior, era base por altura sobre 2. Pero en este caso, la superficie del triángulo es la base, que es L, el lado del polígono, perdón, por la altura, que es la apotema, dividido 2. Y observen lo siguiente. Esa es la superficie del triángulo. Por lo tanto, la superficie de todo el polígono regular es eso multiplicado por la cantidad de triángulos, que coincide con la cantidad de lados de la figura, que definimos que n era la cantidad de lados. Por lo tanto, esta sería la fórmula de la superficie del polígono regular. Observen que es esta que yo puse acá. Simplemente que el orden de los factores no altera el producto. Yo cambié el orden de L a N a LN, es lo mismo. Y
¿Por qué? ¿Qué es esta otra expresión? Bueno, esta otra expresión es una fórmula parecida, apotema por lado, por la cantidad de lados dividido 2, y esto es apotema por el semiperímetro, que es la mitad del perímetro. ¿Y por qué podemos expresarla de esa manera? Y por algo muy sencillo. En esta fórmula que acabamos de deducir, simplemente el lado por la cantidad de lados nos da el perímetro. Entonces, como eso es P, esto lo puedo escribir como A por P sobre 2 y esto se puede escribir como A por P sobre 2. Quiere decir que esto que está acá es una fórmula equivalente a esta que está acá. O sea que estas son la misma fórmula, ¿sí? Porque esto que está acá es el semiperímetro, porque el lado multiplicado por la cantidad de lados es el perímetro. O sea que todo esto es lo mismo que esto. Bueno, cualquiera de las dos fórmulas podemos usarlas y ahora vamos a ver, ya que deducimos de dónde sale la famosa fórmula, vamos a ver cómo se usa. Y en un próximo video vamos a ver una forma un poco más compleja de calcularlo, pero cuando solamente nos dan o el lado, o la apotema, o el radio. Bien, aquí tenemos nuestro ejemplo. Dice, halle perímetro y superficie o área de un octógono regular, acá lo tenemos, de 7 centímetros de lado, o sea que todos sus lados miden 7, cuya apotema, que es esta medida, es de 8,45 centímetros. Bien, planteamos primero el perímetro. El perímetro es la cantidad de lados por n, perdón, la medida del lado por la cantidad de lados, que es n, y es 7 por 8, 56 centímetros. Luego la superficie es la medida del apotema por la mitad del perímetro. O sea, el apotema es, que nos dan acá, 8,45 multiplicado por el perímetro, lo acabamos de encontrar recién, dividido 2. Hacemos esta cuenta, 236,6 centímetros cuadrados, que es la unidad de área. Y bueno, como ven, es muy sencillo. En el próximo video veremos casos más complicados donde nos dan solamente el radio o la apotema o el lado, uno de esos solamente. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Bye bye.